Hola a todos. Hoy vamos a ver la primera parte del tema 5, que se refiere a los suelos sumergidos o inundables. Como esta clase es un poco extensa, la vamos a dividir en 3 segmentos. Vamos a ver el objetivo del tema 5, que se refiere a comprender el origen y las posibilidades de manejo de suelo bajo condiciones especiales. Cuando nos referimos a condiciones especiales, hablamos de suelos sumergidos o inundables y suelos afectados por sales. En este tema de suelos sumergidos vamos a desarrollar el siguiente contenido. Los suelos mal drenados o inundables en Venezuela, su definición y las principales características que tienen, los sistemas de reducción más relevantes en el suelo, las características que tienen los suelos afectados por inundación, el efecto de la inundación sobre la reacción del suelo, el potencial de oxidorreducción o EH, la conductividad eléctrica y el contenido de dióxido de carbono. Además, vamos a ver el efecto de la inundación sobre la dinámica de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y la dinámica de los micronutrientes, hierro, manganeso, zinc y silicio. Finalmente, vamos a ver cuáles son los efectos positivos y los efectos negativos que trae el suelo la inundación. Por suelos mal drenados, entendemos aquellos saturados con agua por periodos importantes del año y que muestran signos de hidromorfismo dentro del perfil. Desde el punto de vista del crecimiento vegetal, ya sean plantas cultivadas o no, un suelo mal drenado es aquel que puede mantener un grado de humedad de sobresaturación durante un tiempo suficiente que permita generar condiciones de reducción microbiológica. Desde el punto de vista agrológico y según el Manual de Levantamiento de Suelo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicado en 1993, se incluyen dentro de los suelos mal drenados o inundables las clases de drenaje pobre y muy pobre, y en los casos en que el mal drenaje es fundamentalmente superficial, también se pueden incluir los suelos de las clases imperfectamente drenados. Según la taxonomía de suelos, se incluyen suelos con régimen de humedad acuícola, esto es, todos aquellos suelos de órdenes que utilizan el prefijo acu de los vertisoles, insectisoles, entisoles, ultisoles y alfisoles, y los suelos del orden histosoles. Su principal ocurrencia es en las zonas planas, sujetas a desbordes de río, y en menor proporción a altos niveles de mesa freática. Por ello, se requiere que al menos la parte superior del suelo debe estar saturada con agua, al menos periódicamente, y estar reducida, o sea, haber perdido su oxígeno. El principal rasgo morfológico son las características de hidromorfismo o redoximórficas, evidenciado en colores grises verdosos o azulosos, o con la presencia de moteados amarillos o rojizos, y la presencia de nódulos o concreciones de hierro y manganeso dentro de ciertas profundidades. Según los estimados de Comerma y Paredes en 1978, los suelos mal drenados o inundables ocupan cerca del 20% del territorio venezolano, es decir, unas 18,2 millones de hectáreas, teniendo por principal uso estos suelos la ganadería extensiva, el cultivo de arroz o simplemente zonas de reserva de flora y de fauna. Esta condición de mal drenaje se produce ya sea porque el suelo es de textura pesada, es decir, arcillosa, y por lo tanto la infiltración se ve limitada por la porosidad del suelo, o que dentro del perfil exista alguna capa subsuperficial impermeable que impida el libre paso del agua y ocasione una inundación superficial. Por otra parte, es muy frecuente que en la zona exista un balance hídrico en el cual en algún periodo del año existan excesos de la precipitación sobre la evapotranspiración,
En otros casos, el problema de inundación es provocado por desbordes de ríos o de caños. Una vez que el suelo está inundado, comienzan a generarse en él una serie de procesos microbiológicos y químicos que producirán cambios sustanciales en las propiedades del suelo, tanto físicas, químicas y electroquímicas. La intensidad y la magnitud de estos cambios van a depender del tipo y naturaleza de la materia orgánica, de la microbiología y en general de la naturaleza del suelo. En esta figura se muestra un mapa de Venezuela donde se indican las principales zonas donde ocurren los suelos con problemas de drenaje y que muestran signos de hidromorfismo o las características que mencioné redoximórficas. Esta información de Comerma se derivó de una interpretación de los sistemas ambientales del Ministerio del Ambiente. En el mapa se establecen tres agrupaciones. Primero, las que corresponden a los suelos mal drenados, que están destacadas en color azul oscuro, en la cual se incluyen las clases pobre y muy pobremente drenado. En segundo lugar, están las áreas azul claro, en las cuales domina la clase imperfectamente drenado. Y en tercer lugar tenemos los suelos bien drenados, que están señalados en gris, los cuales incluyen las clases moderadamente bien drenado, algo excesivamente drenado o excesivamente drenado. La superficie total que ocupan en el país estos suelos mal drenados, como ya les mencioné, está en el orden de las 18 millones de hectáreas y ocupan el 20% del territorio nacional. De ellos, los imperfectamente drenados ocupan el 32% y los pobremente o muy pobremente drenados ocupan el 68%. En esta tabla vemos que hemos sacado, extraído del mapa las diferentes zonas que están afectadas por este problema de mal drenaje. Aquí podemos determinar que las principales zonas son los llanos del Taico continentales, que abarcan un 42% del territorio, los llanos de Apure, que tienen un 25%, el delta del Orinoco y las llanuras del Taica orientales, que tienen un 23%, el sur del lago de Maracaibo con 8%. Otras áreas de menor extensión se producen a lo largo de la costa del Mar Caribe, en los estados Carabobo, Zulia y Falcón, y en la costa oriental del lago de Maracaibo. Estas zonas son las que se clasifican aquí como zonas costeras caribeñas y ocupan el 2%. Entre las características de los suelos inundables tenemos que pueden tener un color grisáceo que pudiera llegar a verde azulado y tener o no moteados rojizos. Estos moteados se deben en aquellos suelos donde se presenta alternancia de oxidación y reducción. Tienen un bajo potencial de oxidorreducción, generalmente negativo. En estos suelos el nitrógeno, azufre, manganeso, hierro y carbono se encuentran en su estado de reducción. Y todo esto es consecuencia de la respiración anaeróbica de los microorganismos como bacilos, paracocos, clostridium, entre otros. Esta presentación está basada en los resultados obtenidos en la línea de investigación en suelos inundables del posgrado en Ciencia del Suelo, la cual se desarrolló entre el año 1983 y 1998, liderizada por los doctores Melitón Adams y Ángel David Rivillo. Esta línea de investigación tenía como objetivo el estudio y caracterización química y electroquímica de los suelos inundables venezolanos. En el primer estudio que se desarrolló en esta línea, se basó en el desarrollo y prueba de un sistema de extracción de la solución del suelo que fuese apropiado para el estudio de suelos inundados. Que es este que se vea en la figura, que dice sistema de extracción. Este sistema fue probado en el suelo del sistema de riego del río Guárico en Calabozo, Ustic, Epiacuert. Posteriormente, se evaluó la dinámica de pH, conductividad eléctrica, potencial redox,
contenido de CO2 y de otros nutrientes en 8 suelos de diferentes regiones del país, ya sea que fueran inundables en ese momento o potencialmente inundables. Entonces se usó también el suelo Piacuer, ese vertisol de Calabozo. Se usaron 2 insectisoles bajo siembra de arroz en ese momento en San Carlos y Acarigua. Se usó un aridisol de Kibor que, aunque no está bajo inundación, interesaba en un suelo con esas características de pH alto afectados por sales. Se usó un suelo sulfato ácido del delta del Orinoco y 3 ultisoles, uno en los módulos de Apure, uno en el estado Carabobo de la serie Marvel. Este suelo era interesante porque en su mineralogía tenía materiales amorfos, y en el estado Zulia en Maracaibo. Como hemos visto en otros temas de esta asignatura, los elementos químicos, en función de su configuración electrónica, pueden ceder electrones y quedar con carga positiva, o ganar electrones y cargarse negativamente. Cuando un elemento cede un electrón, se dice que se oxida, o sea que es un agente reductor, cuyo patrón es el hidrógeno. Mientras que cuando gana electrones, se dice que se reduce, o sea que es un agente oxidante, cuyo prototipo es el oxígeno. En conjunto, el oxidante y el reductor es lo que se conoce como un sistema redox. Cuando un suelo es inundado, el intercambio de gases entre el suelo y el aire se realiza solamente por difusión molecular, a través del agua intersticial. Este proceso es 10.000 veces más lento que su correspondiente en suelos bien drenados. Esta diferencia de difusión molecular hace que el oxígeno pueda penetrar solamente unos pocos milímetros desde la superficie del suelo. La ausencia total de oxígeno en el suelo trae como consecuencia un cambio abrupto en las formas de vida microbiológicas del mismo. Las aeróbicas se aletargan o mueren y dan paso a las facultativas o propiamente a las anaeróbicas. Estos microorganismos utilizan el nitrato, el manganeso más 4, el hierro más 3, el sulfato y el CO2 como aceptores de electrones en sus cadenas respiratorias y los reducen, tal como se muestra en estas ecuaciones, que representan los sistemas redox dominantes en los suelos inundados. De acuerdo con este orden, el oxígeno es el primer componente del suelo en ser reducido, lo cual sucede en apenas unos días después de la inundación. Cuando la concentración de este elemento se hace muy baja, se inicia la reducción del nitrato. La reducción del manganeso más 4 sigue la del nitrato, pero su influencia es menor debido a que es una fase sólida insoluble en agua y funciona como aceptor de electrones de un reducido número de bacterias. El siguiente sistema en ser reducido, de acuerdo a la secuencia termodinámica, es el hierro 3, el cual forma una extensa variedad de óxidos. La abundancia de este elemento en la mayoría de los suelos tropicales hace que sea este sistema quien controle el potencial de oxidorreducción del suelo. Por último, y solo una vez que el hierro es reducido totalmente, se activa la reducción del sulfato a ion sulfuro. La reducción del CO2 a CH4 la produce la acción de un número muy reducido de bacterias en sustratos orgánicos muy específicos, pero es un hecho inherente a los suelos arroceros inundables. Desde el punto de vista experimental, esta secuencia termodinámica de reducción la podemos ver reflejada al superponer las dinámicas de nitrato, manganeso y la del hierro, como se aprecia en esta figura de un suelo aridisol de Kibor. En esta figura se puede observar el solapamiento de la dinámica de nitrato con la de manganeso y esta a su vez con la de hierro. Y de la misma manera, como lo señala Ponamperuma en sus estudios en 1972, el hierro no comienza a reducirse hasta tanto el nitrato no se consume por completo. En este caso, la superposición de las dinámicas de manganeso y la del hierro está asociada al hecho
de que los microorganismos actúan sobre una matriz posiblemente de óxidos mixtos de hierro y manganeso. Vamos a hablar ahora de cada una de las propiedades que se midieron en estos estudios que les comenté sobre suelos inundables venezolanos, comenzando por la reacción de suelo o pH. En suelos bien drenados, el pH se mide en una suspensión suelo-agua con una relación generalmente 1:1, 1:2. Por otro lado, en suelos inundables, esta medida puede realizarse directamente en el campo o en laboratorio sobre muestras previamente incubadas. Una manera útil de medir el pH del suelo, de un suelo inundado, es a partir de la solución del suelo. Es importante resaltar que un ambiente químico característico de un suelo inundable y de su solución es la reducción. Por lo tanto, si esta solución del suelo hace contacto directo con la atmósfera, esta se oxida y varían totalmente las características. De acuerdo a los estudios realizados por Ponamperuma por allá en los años 60, una manera de obtener la solución del suelo y que sea característica de estos suelos es utilizando un ambiente inerte, como por ejemplo bajo una atmósfera de nitrógeno. El pH así obtenido tiene utilidad termodinámica para caracterizar los cambios químicos que ocurren en el suelo inundado y sus interpretaciones cuantitativas. Y eso fue lo que se realizó en estos estudios sobre suelos inundados. Como se ve en la figura, se ha señalado que una vez que el suelo es inundado, el pH tiende a disminuir para alcanzar valores cercanos a la neutralidad. En un estudio detallado sobre esta variable realizado por Rivillo en el año 86, él reportó que los valores de pH tanto en suelos de reacción ácida como básica tienden a valores cercanos a la neutralidad. En este caso, el pH está regulado por el dióxido de carbono, por carbonato, por el manganeso o por el hierro. Las investigaciones señalan que el incremento del pH en los suelos ácidos está relacionado con el consumo de iones hidrógenos por la reducción microbiológica, principalmente con las correspondientes a los óxidos de hierro y de manganeso, mientras que la disminución en los suelos alcalinos o básicos está determinada por la presión parcial de CO2. El valor estable de pH en ambos tipos de suelos se debe a la regulación que ejerce el CO2. En general, se puede representar los cambios del pH por medio de las siguientes ecuaciones, tanto en suelos ácidos como en suelos básicos. Aun cuando el pH tiende a valores cercanos a la neutralidad, el patrón de cambio dependerá de las características propias del suelo, como los contenidos de materia orgánica y de hierro reducible. Esta tendencia del pH tiene influencia sobre otras características del suelo, como el incremento en las solubilidades de los fosfatos de calcio, por ejemplo, de hierro y de aluminio, la eliminación de la posible toxicidad de aluminio o de hierro, el aumento en las concentraciones de calcio, magnesio, manganeso o molibdeno, la disminución de las concentraciones de zinc y cobre, la disminución en la toxicidad por ácidos orgánicos y el aumento en los procesos de amonificación, de nitrificación y reducción de los sulfatos. Un aspecto relacionado con la rizósfera de la planta y que afecta el pH de la solución del suelo es el CO2, formado por la respiración aeróbica de las raíces, el cual al combinarse con el agua circundante genera ácido carbónico, bajando el pH de la solución en las proximidades de las raíces de las plantas. Este mecanismo se observó en todos los suelos estudiados y se muestra a continuación en esta figura del suelo arisol de Kibor. Fíjense cómo la gráfica o la tendencia de el pH en donde está presente el cultivo es a mantenerse por debajo de la línea donde está sin cultivo. Vamos a hablar ahora del potencial de oxidorreducción o EH.
Esta es una medida de la disponibilidad de electrones en un sistema. La medida del potencial de un sistema es siempre un valor relativo, por lo que es necesario tomar una referencia. La medida del potencial se efectúa colocando un electrodo inerte constituido por un hilo de platino y otro de referencia en el que existe el par formado por el hidrógeno y su ion correspondiente en concentraciones iguales. Se toma como valor positivo cuando la corriente circula hacia el electrodo inerte, mientras que su valor se considera negativo cuando sucede al contrario. De este modo, todos los sistemas más oxidantes se presentarán con valores de EH positivo, mientras que todos los que sean reductores se presentarán con valores de EH negativos. En suelos inundados, la disminución del EH representa el cambio electroquímico más notorio. Este descenso en el EH puede ser causado por la disminución de la actividad de la fase oxidada o el aumento de la fase reducida o la disminución de la concentración de hidrógeno. Bajo estas condiciones de inundación e independientemente del tipo de suelo, el potencial de oxidorreducción tiende a disminuir. El valor final de equilibrio que alcance el potencial de oxidorreducción dependerá de los sistemas de reducción activos, los cuales a su vez son consecuencia de la acción de los microorganismos sobre la materia orgánica del suelo. En esta figura podemos observar la dinámica del EH, en este caso, en un vertisol de calabozo. Se aprecian los valores de EH en azul y los de hierro en rosado. La dinámica del hierro en este suelo pareciera señalar la existencia de un doble patrón de reducción. El primero durante los primeros 25 días, aproximadamente, asociado a óxidos de hierro muy reactivos, los cuales pudieran estar precipitados sobre una segunda fase conformada por una matriz de óxido más estable, que de alguna manera controla el pH final de la solución. Las variaciones de estas dos dinámicas durante los primeros 25 días nos lleva a concluir que existe una estrecha relación, como en teoría debe suceder, entre la disminución inicial rápida del pH y la reducción también rápida. En este caso, de una fase de óxidos de hierro de fácil reducción, al tiempo que se inicia la reducción de una segunda fase de óxidos de hierro que estabiliza los valores de pH a unos valores constantes, característico de los sistemas en equilibrio. Es importante resaltar que este suelo vertisol pertenece al sistema de riego del río Guárico, una zona que ha sido ampliamente utilizada por arroz durante muchos años. Es de suponer que a través de los años de uso agrícola se ha formado una fase de óxidos de fácil reducción, los cuales se depositan sobre la superficie de la matriz propiamente dicha. Con esto culminamos este primer segmento sobre suelos inundables.